Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero hablarles de descodificación familiar y por qué llegó la descodificación familiar a mi vida y por qué la utilizo tanto dentro de mis procesos de sanación. Eh, Cuando estaba en un proceso de estrés, ansiedad, angustia, en el cual me encontraba y no sabía por qué, una amiga me habló de la descodificación familiar y yo empecé a indagar sobre eso y encontré mucho sentido en lo que sucedía en mi vida. Pero dentro de esa situación empecé a averiguar por mis ancestros, por personas que conocía y por personas que no conocían. Y dentro de ese proceso hice una reunión con mis hermanos tratando de hablar de mi proceso de descodificación familiar y mostrarles a mi familia lo que estaba sucediendo y las historias que se repetían. Dentro de eso hablamos de mi abuela que se parecía físicamente a una hermana mayor, y cuando llegamos a cómo se llamaba esa abuela, que yo no había tenido contacto con ella, era la madre de mi papá y ella era muy lejana, nunca tuvo una buena relación con mi mamá y yo desconocía de ella, sabía que había fallecido, pero no sabía más de ella. Dentro de ese tema identificamos que, preguntando cuál era el nombre completo de ella, se llamaba Esther Angélica Enriqueta. Ahí identifiqué que tenía mi nombre, no conocía nada de ella y empecé a indagar qué había sucedido con la vida de ella. Dentro de ese proceso, ella fue una mujer que vivió las características de vida que yo ya tenía, ¿sí? Ya yo estaba con el mismo tipo de relación de pareja, tenía el mismo estilo de vida que ella había tenido, pero no conocía más de ella. Cuando empecé a investigar sobre cuál fue su historia, me identifiqué que ella no solo teníamos el mismo tipo de vida, sino que yo estaba repitiendo su historia. Yo tenía una empresa de papelerías, lo último que ella hizo en su vida tenía papelerías, había tenido un estilo de matrimonio similar al mío, pero había quedado muy pobre y eso la había llevado a una sensación de ansiedad, lo cual la llevó a medicarse. Y dentro de eso ella entró en un estado de depresión y ansiedad y determinó no quedarse más en este mundo por su propia decisión. Cuando empecé a identificar eso, hice mi proceso de descodificación familiar con ella, empezaron mi ansiedad a desaparecer, empecé a sentirme mucho más tranquila y me enfoqué en profundizar en descodificación familiar. Nosotros no identificamos esos patrones, pero nosotros estamos repitiendo la historia de nuestros ancestros. Muchas veces cuando hago descodificación familiar creemos que es mi papá o mi mamá o las personas que son más cercanas a nosotros y no es así. En muchas ocasiones, y una de las cosas más fuertes son, por ejemplo, los tíos. Nosotros nunca le prestamos atención a los tíos y si tenemos su mismo nombre, si nos parecemos físicamente o hay algo que nos relacione en descodificación familiar, estamos repitiendo su historia. Entonces, ¿qué sucede con esto? A veces las cosas no nos fluyen, no nos salen bien porque no estamos siendo nosotros mismos, estamos repitiendo la historia de alguien. Por eso es tan importante hacer descodificación familiar. En las mujeres, nosotros las mujeres cuando buscamos una relación de pareja de manera inconsciente, estamos buscando a nuestro padre. Y los hombres de manera inconsciente buscan a su madre. Entonces se unen los árboles transgeneracionales por sincronía para repetir una historia. Por eso es tan importante identificar y sanar el árbol. Y adicionalmente, cuando yo hago un proceso de descodificación mío, puedo sanar las siguientes generaciones. ¿Qué sucede cuando yo hago descodificación familiar y suelto todos esos patrones que vengo repitiendo? Empiezo a vivir mi propia historia, a desarrollar mis habilidades, las habilidades con las que vine yo aquí a la tierra a vivir y a vivir de esas cualidades o de esas cosas que no veo porque estoy repitiendo la historia de otra persona. Por eso hay árboles que son distintos, hay árboles donde vienen enfermedades determinadas, hay árboles que tienen conflictos de pareja, hay árboles que tienen conflictos con adicciones, ¿sí? Hay árboles que les suceden muchísimas cosas y yo sé que si tú me estás escuchando en este momento también, si te pones a analizar e identificar, puedes estar repitiendo alguna de esas historias. Por eso es tan importante trabajar la descodificación familiar.
A veces nosotros desarrollamos enfermedades que nos están mostrando es que alguien o alguno de nuestros ancestros vivió una situación determinada que hizo que tomara decisiones que no fueron buenas. Y yo puedo transformar todo eso tanto en mi vida como en otras generaciones. Bueno, eso quería contarles, hablarles un poco de descodificación familiar. Este es un tema muy amplio que se puede tratar, que se puede manejar, pero quería contarles un poco sobre la descodificación familiar. Un abracito a todos y nos vemos pronto.